El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Quisiéramos hablar un pequeño pensamiento titulado La mujer predicadora. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Si la mujer puede predicar, dónde puede predicar y dónde no. Vamos a mirar la Biblia, si existen mujeres pastoras, predicadoras o no, según las Escrituras. Entonces vamos a comenzar leyendo la primera carta de Pablo a los Corintios, en el versículo 32. Dice la palabra: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Por qué dice el espíritu de los profetas sujeto a los profetas? Porque si hay un profeta, un predicador, porque un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. Si hay un predicador, el espíritu de ese predicador debe de estar sujeto a los profetas. Entonces usted y yo tenemos la palabra, mire, la palabra profética más segura, porque este libro es un libro profético. Amén. Comenzamos por allí. Luego dice, en el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, el Espíritu Santo le está hablando aquí a las iglesias de los santos. Si hay alguien, pueden haber muchas iglesias, pero si hay una iglesia que no practica la Escritura tal como Dios la dejó, pues no es la iglesia de los santos. Pero este mensaje es para las iglesias de los santos, el cual creen a todo lo que los profetas han dicho. Así que vamos a leer el versículo 34. Dice el apóstol Pablo: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Deben de estar sujetas. ¿Cómo qué? Como la ley lo dice. Entonces Pablo está parado en el Nuevo Testamento. Pablo está parado en la gracia. Pablo fue el mensajero de la gracia. Pablo fue el mensajero a los gentiles. Y él dijo, como la ley también lo dice. Entonces Pablo también trajo cosas de la ley para este tiempo. Pablo dijo, como la ley lo dice. Porque en el Antiguo Testamento los que ministraban en el templo eran sacerdotes, no sacerdotisas. No existían sacerdotisas entrando al lugar santísimo o al lugar santo para ministrar. ¿Está claro eso? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ojo a eso. Dice que una mujer hable en la congregación. No dice en la calle. En la calle puede evangelizar, como la samaritana, que después de haberse encontrado con Jesús, ella corrió y le dijo a la gente que había un Mesías, que le había dicho todas las cosas. Entonces usted como hermana puede salir con su testimonio y hablarle al vecino, a la vecina en la calle y predicar en la calle de que Cristo vive y que Cristo ha transformado su alma. Pero aquí nos está hablando de que la mujer no debe de hablar en las congregaciones, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, para cuchichar o hablar en una congregación se necesitan dos mujeres, para la una decirle a la otra y la otra a la otra. Pero en este caso está hablando de una mujer hablando en la congregación. La única manera para que una mujer hable en una congregación es que ella se pare frente a la congregación y comience a dirigir o a hablarle a esa congregación. Amén. Dice el apóstol Pablo: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Porque es que la palabra de Dios vino a los profetas. Entonces la palabra de Dios no vino solamente a nosotros. Nosotros tenemos ya la palabra dicha de Dios que vino a través de los profetas. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces si alguno se cree predicador, que es un profeta del Nuevo Testamento, reconozca que lo que el Espíritu Santo dijo a través de Pablo es un así dice el Señor. Son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Entonces el apóstol Pablo sabía que en estos tiempos finales donde se levantaría la apostasía, muchos
iban a ignorar esta escritura. Por eso él dijo, mas el que ignora, ignore. Pero las iglesias de los santos no ignorarán estas escrituras. Así que vamos a pasar a otra escritura que está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Y ahí nos damos de cuenta el por qué. Porque todos tienen un porqué. No es que porque eran desordenadas y hoy son más ordenaditas que las tenemos desnudas en la calle. En ese tiempo era que aquello y que lo otro. Y por eso Pablo le habló a la de los Corintios. Y bueno, cada uno tiene su interpretación. Pero vamos a ver qué dice la escritura. Por qué razón es que la mujer no debe de predicar en las congregaciones. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Cómo debe aprender? Sujeta, con sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar. ¿Qué? Enseñar. ¿Dónde? Lo acabamos de leer en 1 Corintios. Dice en las congregaciones. Ojo a eso. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces una mujer dominante es un tipo de Jezabel que dominó al pueblo de Israel por medio de Acab, y Jezabel llegó a ser comida para perros. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, porque tienes a esa mujer, profetiza, a esa mujer, a esa Jezabel. Entonces hoy tenemos muchas profetizas tipo de Jezabel. Entonces dice el por qué. Vamos a mirar el por qué. El verso 13 de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Entonces Adán fue formado primero. El hombre no fue hecho para la mujer fue hecha para el hombre. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación y modestia. ¿Se salvará ella? ¿Recibirá el mismo Espíritu Santo del hombre? Para recibir el Espíritu Santo no hay judío, ni griego, ni mujer, ni esclavo, ni varón, ni hembra, ni esclavo, ni libre. Para recibir el Espíritu Santo todos somos candidatos de ser llenos del Espíritu Santo e irnos en el rapto. Pero ya para ejercer dominio sobre una congregación, para ser un líder, un obispo de detrás de un púlpito ministrando la palabra de Dios, la Escritura nos dice que la mujer debe guardar silencio y que es indecoroso que una mujer sea dominante, que una mujer hable en una congregación. Eso es lo que la Escritura dice. Por eso dijo Pablo, el que ignora, ignore. Ahora vamos a mirar la postura de la mujer en el Antiguo Testamento, en Génesis. ¿Por qué razón Dios colocó al hombre en una posición y a la mujer en otra? Después, antes de que el hombre cayera, la mujer y el hombre eran coigual. Por eso ella fue llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero cuando vino la caída, ya no fue llamada varona, sino Eva, que significa madre de todos los vivientes. Entonces, vamos a mirar lo que Dios le dijo a Eva después de la caída y en qué posición dejó Dios a la mujer después de haber caído. Dice en el verso 16 del capítulo 3 del libro de Génesis. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Hasta el día de hoy sigue siendo igual. No existe un hombre que sienta dolores en los preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y hasta hoy debe seguir siendo así. Pero la mujer se ha salido de su lugar tanto que ya las mujeres son las que terminan silbando a los muchachos e insinuándosele a los muchachos y tantas cosas, porque la mujer se ha salido de su posición. Y él se enseñoreará de ti. Por eso Sara llamó a Abraham su señor. Entonces no es ella la que se enseñorea del hombre, sino el hombre el que se enseñorea de ella. Por eso el hombre es el que puede tomar liderazgo, dominio, no la mujer. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer.
Óigame bien, qué bueno esto. Entonces encontramos el problema del hombre en el huerto del Edén. Fue que le obedeció a la voz de la mujer. Y hoy tenemos en el púlpito la voz de una mujer hablando. Hermano, nos hemos salido del cuadro. Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y polvo eres, y al polvo volverás. Entonces a la mujer la colocó Dios en una posición y le dijo, bueno, de aquí en adelante usted va a dar a luz con dolor sus hijos, usted va a criar los hijos. Pero a este muchachito, por haber obedecido la voz suya, por haber escuchado su predicación, porque usted le escuchó a la serpiente y vino y le predicó lo mismo a su marido. Por esa causa, entonces usted de aquí en adelante no va a tomar el lugar del hombre, sino que se va a dedicar a criar sus hijos en pudor y modestia, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2. Entonces se salvará, recibirá el Espíritu Santo, sí, engendrando hijos en amor, criando los hijos en amor, modestia, santidad y purificación para el Señor. Entonces Dios le da al hombre una posición y al hombre le dice, hermanito, a usted le tocó de aquí en adelante ir y trabajar y traer el mercadito para la casa, a sustentar el hogar. No sea sinvergüenza, no mande a la mujer a trabajar y quédese usted en la casa. No, señor. Hoy tenemos el tiempo de las mujeres que están ejerciendo trabajos y grandes cosas en la calle mientras dejan a sus hijas, a sus hijos en manos de una niñera y el hombre en la casa echándose brisa y mirando televisión. Entonces nos hemos salido del cuadro, nos hemos salido de la norma de la palabra. Que Dios les bendiga, un shalom para cada uno de ustedes.